Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo es del Sur, programa número 57. Soy Raimundo Greguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, ¿qué tal? Un gusto volver a hacer el programa con vos, una nueva emisión. También un gusto que nos acompañen los oyentes con sus mensajes, compartiendo el programa en sus redes. Y por suerte acá todo bien en Buenos Aires, un poco fresco. ¿Cómo está en Santiago? Bastante frío, estamos esperando la lluvia que todavía no llega, pero por ahora todo tranquilo aquí en la capital chilena. Bien, me alegro. Y bueno, me imagino que habrás estado siguiendo los acontecimientos mundiales. Sí, y voy a empezar con algo muy importante, que es lo que está pasando en Libia. Resulta que la situación política está empeorando en este país, lamentablemente. ¿Más todavía? Sí. Ahora lo último que ocurrió es que el 15 de junio, es decir, hace unos días atrás solamente, el Parlamento de Libia aprobó un presupuesto para el gobierno que nombró en marzo. Este Parlamento, estamos hablando del Parlamento alternativo, podríamos decir, que funciona en Sirte, ¿ya? Claro. Y generó el presupuesto para el jefe de el presidente de ellos, digamos, para lo que para ellos es el presidente, que es Fathi Bashaga, ¿ya? Sí. Y esto pasa a pesar que el gobierno previo, que es el gobierno de Abdulhamid al-Dbeibah, sigue en el poder y dijo que no va a entregar el mandato hasta que no haya elecciones en Libia. Claro, hace 6 meses que se están aplazando esas elecciones. Claro, recordemos que se iban a hacer en diciembre, ¿no? Uh-huh. Y una cosa más, este gobierno oficial, que es el de Dbeibah, fue formado en 2021, ¿ya? Y fue apoyado por la ONU. Era un gobierno de unidad interino, y lamentablemente, como tú dices, en diciembre no se hicieron las elecciones, y ahora nos estamos acercando, lamentablemente, a lo que ocurrió entre el 2014 y el 2020, en que había 2 gobiernos, 2 parlamentos e incluso 2 bancos centrales. Sí, estaban 11 años entre guerras, caos político en Libia, injerencias de potencias extranjeras. Esperemos que se vaya resolviendo porque va camino a ser un estado fallido. Sí, lo que tú dices tal cual, lo comparto. Así que ojalá que esto vaya solucionándose. Sí. Bueno, yo tengo una noticia muy importante para la región. Como sabés, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Pese a que el derechista o outsider Hernández parecía tener el apoyo del arco político tradicional, del uribismo, del presidente Iván Duque. Pero bueno, la vicepresidenta es Francia Márquez, una afrodescendiente, líder ambientalista, feminista. Es un gran cambio para Colombia porque es el primer presidente de izquierda. Tiene un gran reto por delante. Va a buscar alianzas en el Congreso para impulsar las reformas económicas, sociales, aplicar el Tratado de Paz con las FARC, que durante el gobierno de Duque se dejó de aplicar. También es importante derogar la reforma fiscal que hizo Iván Duque en 2019, que fue el puntapié del estallido social que hubo en Colombia en ese año, ¿te acordás? Sí. Luego también va a retomar, dijo Petro, relaciones con Venezuela, pese que llegó a tildar de dictadora a Maduro en 2018. También, va a intentar avanzar hacia una educación universal, una economía no tan extractivista, ¿no?, en cuanto a minería y petróleo, sino una más productiva, según sus palabras, porque tiene varios sectores ambientalistas dentro de su gobierno, y tratar de hacer una transición energética hacia una energía más limpia, verde, renovable, protección de la selva, de los bosques y también políticas de género. Unificar el sistema de pensiones. Bueno, tiene un gran desafío por delante. Él ayer en un discurso dijo junto a su compañera de fórmula que
que venía a implementar el capitalismo, pero no porque lo adorara, sino porque quería sacar a Colombia del feudalismo. Una situación precapitalista según su visión. Bueno, es como suele suceder en los países latinoamericanos, lamentablemente lo digo, asumen y siempre tienen grandes desafíos, especialmente en el área social y económica. Exacto, sí, muy rezagado Colombia en ese aspecto. Bueno, veremos qué puede llegar a ser Petro, porque como todos los candidatos en segunda vuelta, lo que hacen es moderar su discurso, sí. Que le envía unas cartas a las Fuerzas Armadas, como decíamos en otros programas. Sí, para reconciliarse con las Fuerzas Armadas. Claro, bueno, yo espero que se cumpla todo lo bueno y yo le pido a la gente dos cosas, a los latinoamericanos, que no juzguen antes de tiempo, ¿no? Démosle la oportunidad a Petro y después veamos si lo hace bien o mal. Y lo segundo, que esto se ha repetido en otros países y también sumar el hecho que la izquierda sudamericana ha tomado prácticamente toda la vereda del Pacífico. Solo queda Ecuador, con un gobierno de derecha o centro derecha. Sí, así es. Exactamente. Así que igualmente va a estar muy condicionado Petro. No nos olvidemos que hay 9 bases de Estados Unidos en el país. La DEA, ¿no? La Agencia Antidroga de Estados Unidos, está instalada en Colombia. Es muy difícil que pueda cambiar demasiado las cosas. Quizás tiene un gobierno con un rostro más social, a lo que sería muy deseable. Y también si llega a implementar varias de los puntos que tiene planeado, sería un gran avance para Colombia. Sí, aparte que recordar que ganó, creo, y corrígeme si estoy equivocado, creo que ganó por 4 o 5 puntos porcentuales. No es tanta diferencia. En la segunda vuelta le sacó 3 puntos a Hernández. Es poco, ¿eh? Sí, es poco, pero bueno, es una segunda vuelta. En la primera le había sacado mucho más. Bueno, estaremos... Le había sacado casi 14, sí. casi 12. Estaremos siguiendo este tema y ojalá que Colombia le vaya bien, un país muy rico y que debe ser un referente latinoamericano. Maximiliano, voy a hablar de otro tema bastante preocupante, triste. Da para analizarlo, pero lo vamos a dejar como noticia en esta ocasión. Es un informe cuyo título es Atrapados y que ha sido elaborado por la ONG Save the Children. O sea, salvemos a los niños. Claro. Entrevistaron a 488 niños palestinos de la Franja de Gaza y a 168 padres, madres y cuidadores. ¿Ya? Resulta que el 80% de los niños de la Franja de Gaza sufre depresión, tristeza y miedo debido a los 15 años de bloqueo israelí. Es una cifra altísima. 80% sufre depresión, miedo. Es tremendo. El 80% de los niños, imagínate. Esta cifra, en 2018, en otro informe que hizo esta misma ONG, era solo el 55%, o sea, solo entre comillas, el 55%. Claro. Los niños que tenían miedo en 2018 eran 50 y ahora 84%. Los que se sentían nerviosos subieron de 55% a 80%. Los que se sentían tristes pasaron, los deprimidos, de 62 a 77%, y los que sentían tristeza aumentaron del 55 al 78%. Y si el bloqueo causa estragos primero en lo social, es así, en lo económico, en lo social, es una medida bastante extrema, según Israel, para contener a los elementos extremistas en la Franja de Gaza, pero yo no estoy seguro si eso no los promueve, ese bloqueo. Sí, es al final el huevo o la gallina, ¿no? Y claro. Lo preocupante es que el 47% de la población de la Franja de Gaza, que es cercana a los 2 millones, corresponde a niños. O sea, tenemos cerca del 40% de la población de la Franja de Gaza con depresión. Solo tomando en cuenta este estudio, habría que estudiar cuántos de los adultos tienen depresión. Entonces, el lado social también hay que estudiarlo. Yo sé que acá hay terroristas, porque los hay, pero la mayoría de la población palestina es gente común y corriente que solo quería vivir en paz. Te voy a dar unos últimos datos, Maximiliano, para terminar. Sí. 800.000 niños palestinos de la Franja de Gaza no conocen la vida sin bloqueo y han vivido 5 escaladas de violencia durante este periodo, 15 años, más la pandemia del COVID-19. Por último,
la mitad de los niños palestinos de la Franja de Gaza pensó en el suicidio y el 60% en generarse daño a sí mismo. Es muy alarmante, es algo que no se habla y es muy importante lo que está diciendo. Son cifras escalofriantes, realmente. Que niños piensen de esa manera es algo terrible, no, me deja sin palabras. Me sumo a tus comentarios, Maximiliano, pienso exactamente lo mismo. Bueno, yo tengo otra mala noticia, porque acá en este programa no todo es fiesta, también son malas noticias. Bueno, a ver, ¿qué resulta pasó? que Julian Assange, el líder de Wikileaks, que filtraba cables de Estados Unidos, del Pentágono y de la Casa Blanca, el Ministerio del Interior británico aprobó la decisión de un juez de extraditarlo ni más ni menos que Estados Unidos, donde se lo requiere desde hace 12 años. Para que cumpla, bueno, primero lo tienen que juzgar, que cumpla un juicio, después una condena. Puede ser condenado hasta 175 años por el poner, según Estados Unidos, poner en riesgo asuntos de Estado, ¿no? Porque se ha dado a conocer 700.000 documentos, principalmente de la guerra de Irak y de Afganistán, y muchos son videos, son escalofriantes videos en donde algunos se veía como desde helicópteros se le disparaba a la población civil, no solamente a terroristas armados o a grupos de guerrillas, sino a la población civil desarmada. Y bueno, hay muchos cables del Pentágono y de la Casa Blanca que expusieron estas atrocidades de la ocupación de Irak y de Afganistán. Y bueno, en una época yo recuerdo, no sé si vos te acordás, se hablaba de que si se lo extraditaba a Estados Unidos podía enfrentar la pena de muerte. Acá Amnistía Internacional sacó un informe ayer diciendo que corre riesgo de confinamiento en solitario y de recibir tortura, pero no hablan de la pena de muerte. Yo estuve investigando y vi que la pena máxima que le pueden dar es 175 años, quizás por el tribunal que lo puede juzgar. Realmente no sé por qué antes se hablaba de eso y ahora no, pero bueno, esto es una mala noticia para la libertad de expresión en el mundo, pienso yo. Sí, yo entiendo que se le acusa de violar secretos de Estado, todo eso, que efectivamente lo que hizo va en contra de las leyes, pero lo que él le comunicó al mundo es información que me parece que todos debiésemos conocer en forma transparente. Plantea el tema de fondo, los estados es bueno que nos informen realmente lo que está ocurriendo. Seguro. Por eso es un ataque a la libertad de expresión, además de que se pueden violar sus derechos como persona. Sí. Así que bueno, estaremos atentos a este tema como siempre y ahora lamentablemente nos vamos a una pausa. Bien, después tenemos un análisis. Sí. ¿Nos querés adelantar algo? Sí, vamos a hablar, hemos hablado en otros programas del Mediterráneo Oriental, vamos a ver lo que está haciendo la Unión Europea en esta área del Mediterráneo. Ajá, bien, después de la pausa entonces. Así es. Bueno, seguimos en El Mundo desde el Sur, emisión número 57. Bueno, como adelantó Raimundo, nos va a hablar de Europa, el Mediterráneo Oriental, que siempre es una zona caliente. Contanos qué está sucediendo ahora. Sí, hace algunas semanas, o ya meses, no me acuerdo, la verdad, hablamos del Mediterráneo Oriental, de la geopolítica, ¿no? Uno de los temas que tocamos en esa ocasión tenía que ver con los recursos naturales y específicamente el gas. Hoy, con la guerra de Rusia y Ucrania, el tema del gas ha adquirido una importancia aún mayor. Claro. ¿Y qué pasó? Aquí ya voy derecho al tema. El 15 de junio, la Unión Europea, Egipto e Israel firmaron un memorándum de entendimiento que va a tener como objetivo el envío de gas natural desde Egipto e Israel hacia la Unión Europea. Al respecto, Israel enviaría gas a Egipto a través de un gasoducto y este país, Egipto, lo licuaría antes de enviarlo después por vía terrestre, por medio de camiones cisterna hacia la Unión Europea. Sí. Tenemos que recordar... ¿Sí? Dime. No, digo que esto para Europa es más caro que recibir el gas directamente de Rusia. Claro, es más caro, absolutamente, pero
le permitiría ir aplacando los efectos, ¿no?, de las sanciones contra Rusia, en el sentido que está perdiendo gas. Corrígeme si estoy equivocado, pero el 2021 el 40% del gas importado por la Unión Europea provino de Rusia. Sí. Entonces, es cierta esa cifra, claro. Entonces hay que llenar ese vacío. Argelia está teniendo este problema con España, no así con Italia, por ejemplo, pero hay un problema. Hay otros países que están también enviando gas, como Estados Unidos a España, como Egipto, Angola. Pero aquí la opción de Israel y de Egipto es muy buena porque han encontrado grandes yacimientos en los últimos años. Claro. Y en esta misma línea, resulta que el mismo 15 de junio, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, se reunió con Abdel Fattah al-Sisi, que es el presidente egipcio, para algunos el autoritario o dictador, cada cual verá si le dice presidente, dictador o mandatario autoritario. ¿Y qué pasó? Ambos anunciaron que la Unión Europea y Egipto establecerán, aquí cito textual, una asociación mediterránea en el ámbito del hidrógeno, con el fin de promover la inversión en electricidad renovable, la extensión de las redes eléctricas, incluyendo las redes transmediterráneas, la infraestructura y el transporte, entre otros asuntos. O sea, queda la sensación que la Unión Europea no solo en forma momentánea va a buscar disminuir o eliminar la dependencia energética de Rusia, sino que además va a buscar en largo plazo ya establecer algo más confiable, dado que la Unión Europea siempre ha tenido esta disputa histórica con Rusia. Claro, sí, el monopolio del gas ruso, que era conveniente comparado con comprar el gas en otros puntos, pero bueno, ante esta emergencia de la guerra, Europa no tiene otra opción que salir a buscar los mejores mercados posibles, y este es un gran avance, me parece. Es uno de ellos, y además que va de la mano con una cosa que siempre le interesa a la Unión Europea y a Occidente, a lo que se llama Occidente, que es la estabilidad de Egipto. Un Egipto que venda gas va a tener más recursos, obviamente. Va a tener, me refiero, dinero, plata. Y también esto permite esta unión y aquí hago el nexo con lo que hablamos muchos programas antes, el Mediterráneo Oriental. Esta alianza que se está creando entre Israel, Egipto, Chipre, Grecia, Francia, que entró después, incluso Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y ahora ya entra la Unión Europea como tal. Y aquí hay cosas interesantes que quería mencionar, Maximiliano, que tiene que ver el contexto en el cual está ocurriendo esto. En los últimos meses, hace un mes, incluso puede que sea menos, Turquía anunció que iba a mejorar sus relaciones, y más bien que iba a haber un acercamiento con Israel y con Egipto. Sí. ¿Ya? También hace poco anunció que quiere construir un gasoducto que lo conecte con Israel. ¿Ya? Entonces queda la sensación, por un lado, que Turquía entiende el movimiento geopolítico del momento y energético y no quiere quedar fuera del nuevo mapa energético de la zona. Claro. En paralelo está el gasoducto East Med, que fue creado hace un tiempo, o propuesto más bien, por Israel, Chipre y Grecia, pero que genera polémica porque pasa por una zona de límites marítimos en la cual hay mucha polémica, y que de hecho Turquía reclama que pasa por parte de su zona de exclusividad económica. Y entonces me parece que esto de la energía va a cambiar las energías, los nexos regionales que hay ahí. De hecho, ya Turquía está dando marcha atrás para justamente no quedar fuera de esto. En cuanto a las reivindicaciones territoriales y marítimas. No eso, pero sí el hecho de generar un gasoducto que lo una con Israel, de querer mejorar las relaciones con Egipto. La pregunta es, ¿qué va a pasar entonces? Se está armando un bloque, podríamos decir, anti-Turquía en el Mediterráneo Oriental previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, y parece ser que ahora, por el tema del gas, se están generando otros movimientos, y Turquía está interpretando esto y al parecer está dispuesto a hacer algunas concesiones, como por ejemplo mejorar sus relaciones con países con los cuales ha tenido problemas. Claro.
Claro, que para poder formar parte de esta estrategia energética es muy provechoso porque Turquía fue muy crítico del gobierno de Egipto, de Al-Sisi, que derrocó a un aliado muy cercano, los hermanos musulmanes que gobernaban Egipto de manera democrática, fueron elegidos por el voto popular. Mohamed Morsi era el presidente apoyado por Turquía, y bueno, si se suma también a este proyecto, yo creo que va a poder ser un actor importante en el Mediterráneo Oriental y además se convierte en uno de los intermediarios del transporte de gas hacia Europa, que tanto lo necesita. Exactamente, con lo que tú dices surge por su propio, de manera automática diría, otro tema, que esto también va relacionado con el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Claro, habría que verlo, ¿no? Porque es algo que lleva más de 20 años, creo. Claro, ya mucho tiempo desde que Turquía fue ya aceptado, creo que son 16 años, pero no me acuerdo, que fue aceptado como ya dejó de ser candidato, sino que ya empezó incluso las negociaciones. Hay capítulos que ya han sido abiertos en estas negociaciones, pero se ha ido bloqueando esto. Claro. Y por último, recordemos que en 2018 se propuso un foro del gas del Mediterráneo Oriental, que fue creado oficialmente en 2020, y que integra a Egipto, Grecia, Chipre, Italia, Jordania, Israel y Palestina. Luego se sumó Francia, quiso entrar Emiratos Árabes Unidos, pero Palestina lo vetó. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué lo vetó Palestina? Palestina vetó el ingreso a Emiratos Árabes Unidos, me parece que por los nexos con Israel. Es un poco raro esto, porque... Claro, porque Israel ya está dentro del grupo. Bueno, es algo que yo voy a citar acá, la Unión por el Mediterráneo. Antiguamente, en 1995, se fundó el Proceso de Barcelona, que eran los países mediterráneos. Después se cambió esto en 2008, 2007, y se creó la Unión por el Mediterráneo. Ahí están Israel y Palestina. O sea, no es primera vez que se generan instancias regionales de integración en el Mediterráneo con Palestina e Israel. Lo cual siempre ha traído como consecuencia que lamentablemente terminan bloqueándose ciertas medidas, especialmente aquellas que tienen que ver con temas políticos. Si no me equivoco, esa unión por el Mediterráneo fue promovida o liderada por Francia, ¿no? Exactamente, y específicamente por Nicolás Sarkozy. Sí. Y en esa época... No, me acuerdo que en esa época habían invitado a Bashar al-Assad, de Siria. Fue recibido con la alfombra roja en París. Claro. Y Gaddafi boicoteó esta cumbre. Lo que quiero plantear es qué va a pasar con este foro. ¿Se va a sumar Turquía? Por ejemplo. Buena pregunta. ¿Se va a sumar o no? ¿Qué va a pasar? Porque además en los últimos días, y con esto termino, Israel y Líbano han tenido una pequeña escalada por una disputa que tienen por yacimientos gasíferos en el Mediterráneo. Claro, Líbano queda fuera de este proyecto, ¿no? Hasta ahora. Entonces es un tema que hay un potencial de venta de gas hacia la Unión Europea, pero al mismo tiempo, como lo hemos presentado, hay algunas trabas. Así que me parece que es un tema que vamos a tener que hay que seguirlo con mucha atención. Sí, es muy importante. Lo que decís es un tema importante y cómo se están moviendo las fichas. Cómo la guerra de Ucrania pateó el tablero energético, no solamente en Europa, sino, diría, en varias regiones más, por este mismo tema, así que va a haber que seguirlo, como bien decís. Sí, un tema muy interesante y obviamente estaremos atentos a las novedades. Bien, bueno, ahora, si te parece, después de la pausa, vamos con el tercer bloque y otro análisis del día. Sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a descansar un poquito y después Maximiliano va a volver porque nos va a contar algo que está pasando, parece que en algún país de América, de Sudamérica. Sí, las protestas que paralizan Ecuador. Muy buen tema, lo veremos en unos segundos más. ¿Cómo no? Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa, el de hoy. Y en las últimas semanas parece que ha habido turbulencias sociales en Ecuador. Maximiliano, ¿qué está pasando allá? Resulta que hoy ya es el octavo día del paro
de la CONAIE, que es la organización que nuclea a otras organizaciones indígenas, la más importante de Ecuador, porque, bueno, reclaman varios temas al gobierno del banquero Guillermo Lasso. Uno de ellos es el que baje el precio de los combustibles, que los afecta directamente. La no extensión de la frontera minera y petrolífera, eso es una reivindicación que siempre ha pedido la CONAIE, inclusive también a otros gobiernos, como al de Correa. Ha tenido muchos problemas por esto, porque Correa corrió la frontera extractivista para desarrollar la minería y la extracción de petróleo. Eso, tuvo fricciones con el gobierno de Correa por ese motivo, y ahora lo está teniendo con el de Lasso. Y también buscan subsidios para los productos agrícolas, porque muchos de las comunidades indígenas se dedican a la agricultura. Han bloqueado rutas, carreteras, puentes. Entonces el gobierno de Lasso decretó el estado de excepción en 3 provincias y encarceló al líder de la CONAIE, a Leónidas Issa, que fue liberado unos días después, aunque va a afrontar un proceso por paralización del servicio público, ¿no? Por los cortes de ruta. El paro social está respaldado, además de las comunidades indígenas, por estudiantes y sindicatos, que también reclaman lo mismo y apoyan a los indígenas. Esta crisis en realidad, fue una crisis heredada, no la provocó el gobierno de Lasso. Se profundizó durante el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno anterior. Ha aumentado la criminalidad, sobre todo en zonas costeras, en Ecuador, en Guayaquil principalmente. La ruta se ha convertido en una ruta de cocaína muy importante para luego seguir hacia Estados Unidos. El incremento de pandillas y también motines en las cárceles. Este año comenzó con un sangriento motín en varias cárceles de Ecuador. También recordaba la crisis del COVID, cuando colapsó el sistema sanitario, la gente se moría en la calle, no tenía cómo ser atendida al principio de la pandemia. Se viene de una gran crisis Ecuador, que no se ha resuelto. Inclusive ya hace un año que está Guillermo Lasso en el poder y no ha podido encauzar los principales problemas, ¿no? Bueno, el gobierno de Lasso acusa a los indígenas de no querer negociar. Los indígenas dicen que no, que es todo lo contrario, que es el gobierno el que no quiere negociar. Pero a pesar de no tener mayoría en el Parlamento, el oficialismo cuenta con una ventaja política, que es que no hay una oposición poderosa. Porque el candidato del correísmo, Andrés Arauz, había sido el candidato mayor votado el año pasado, ganó la primera vuelta, perdió en la segunda. Se desarmó, se desinfló, su figura está en baja. Lo mismo que Yacu Pérez, el candidato de la CONAIE, que rompió con el movimiento Pachacuti, que es el ala política de la CONAIE, y formó su propio partido. Así que no hay una oposición poderosa. El principal poder que tiene la oposición es el bloqueo de rutas de las comunidades indígenas, pero no hay una oposición política parlamentaria importante. Busca estos reclamos que comentaba antes. También a Leónidas Issa, el jefe de la CONAIE, intentaron, no sé si fue un intento de asesinato o una advertencia, pero el sábado pasado dispararon contra su automóvil. Así que ya está tomando unos tintes más violentos. También llamó a protestar sin violencia Leónidas Issa, porque no quiere que las protestas se transformen en, que haya infiltrados que la deslegitimen, para que no acusen de violentos a la CONAIE. Y vamos a ver cómo se destraba esta situación, porque se acusan los dos de no querer dialogar, de no querer negociar. Sin embargo, esto se destraba con negociación y con diálogo. No hay otra forma, porque si no va a ir escalando. La represión policial ha sido bastante intensa. Algunos manifestantes también han tenido algunos actos de violencia, por eso llamó a bajar la violencia el líder de la CONAIE. Y para finalizar, hay que recordar que Guillermo Lasso, el presidente, forma parte del 0,1% rico de Ecuador.
es un ex banquero, tiene declarado un patrimonio de 40 millones de dólares, y cuando fue ministro de Economía está acusado de haberse enriquecido porque él fue entre el 99 y el 2000, ministro de Economía de Ecuador. Asumió con $1 millón de patrimonio y al año siguiente ya tenía 31 millones de dólares su patrimonio, todo lo que es legalmente declarado, ¿no? Parece que se enriqueció con la especulación de la emisión de bonos durante la gran crisis financiera que tuvo Ecuador en ese momento, que luego, para ponerle fin, terminó con una dolarización, que es una trampa de la cual Ecuador todavía no puede salir. Y está pagando también con subdesarrollo y con involución social esta crisis que se generó en ese momento, aunque ha tenido muchos avances sociales, principalmente durante el gobierno de Correa, pero no ha podido salir de esta trampa dolarizadora en la que se encuentra, y bueno, por eso muchas comunidades indígenas también están protestando al gobierno, una crisis que, ya digo, no generó este gobierno, pero que se profundizó durante este gobierno. Sí, es una lástima lo que ocurre en Ecuador. Yo agregaría un dato que también es importante recordar. Lasso fue ministro de, no sé si brazo derecho, pero fue ministro de Rafael Correa. Y esa relación... ¿De Rafael Correa, seguro? No sabía eso. No, ¿me estoy confundiendo entonces tal vez? Creo que es anterior. ¿O fue el anterior presidente de Ecuador? Sí, tiene que haber sido en la gestión de 99-2000, ahí fue ministro de Economía. Me confundí entonces, porque yo pensaba que había uno que era otro. ¿Cuál era? Un candidato que andaba en silla de ruedas. Bueno, Lenín Moreno. Eso, claro, perdón, me confundí con Lenín Moreno, que Lasso salió del poder Lenín Moreno y asumió Lasso, ¿no? Claro. Eso, no, sí. Fue un error mío. Porque tengo entendido que Lasso fue el que trabajó con Correa y él terminó siendo, creo que hasta rival después finalmente. Y en este contexto aparece Lasso, ¿no? Sí, han sido rivales y también el presidente Lenín Moreno sufrió protestas que tuvo que dejar Quito, tuvo que dejar la capital y se trasladó, no recuerdo si fue a Guayaquil, a encabezar el gobierno por las protestas que hubo también, bueno, además de haber traicionado la política que hizo como vicepresidente de Correa, porque Lenín Moreno había sido vicepresidente de Correa, también le tocó la pandemia y el colapso del sistema sanitario. Fue un momento muy duro para Ecuador, que ya venía de una crisis anterior, digamos, son varias crisis sumadas las que está viviendo. Una lástima lo que vive Ecuador y que, nuevamente hay que decirlo, es un poco lamentablemente la tendencia a lo que está ocurriendo en Sudamérica, en algunos países mejor o peor que otros, pero muchas turbulencias sociales, políticas, y finalmente los que pierden son los ciudadanos, los civiles, común y corriente, que terminan viviendo la precariedad laboral y la precariedad social. Claro. Bueno, estaremos atentos a este tema. Esperemos que lo primero que suceda es el diálogo, que se puedan poner de acuerdo en cosas básicas para que el país no esté paralizado y para que, bueno, no haya sectores tan postergados como está sucediendo. Exactamente, como te dice, evitar esta polarización de derecha a izquierda y esta falta de diálogo, y lo principal, pensar que los políticos del lado que sea piensen en que hay millones de sudamericanos, latinoamericanos que están viviendo bajo la línea de la pobreza o de una clase media falsa, artificial, pues en realidad están endeudadas o porque no son pobres porque viven, por ejemplo, en la casa de su papá y su mamá, por ejemplo. Claro. Muy bueno así este tema. ¿Sí? Seguiremos este tema de cerca. Sí, muy bueno. Y bueno, ahora tengo que darte una noticia también mala, pero que no tiene nada que ver con Ecuador. Se terminó el programa, ¿no? Exactamente, la adivinaste, es eso, sí. Pasó volando. Vamos a darle un descanso a nuestros oyentes. Y bueno, estaremos reencontrándonos el jueves. Claro, sí, en el siguiente programa tenemos algunos análisis preparados interesantes para el jueves. Sí, para el jueves tendremos un programa muy entretenido, muy interesante, así que los dejamos invitados, les deseamos una excelente semana. Lo mismo para ti, Maximiliano, que estés muy bien y nos reencontramos en unos días. Bueno, un gusto haber hecho el programa con vos, Raimundo, y les agradezco a los oyentes
habernos escuchado y compartir en las redes el programa, que lo pueden encontrar en YouTube como El Mundo desde el Sur. Así que nos encontramos pronto el jueves y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.